lo estás escuchando en ADEM Audionovelas. Capítulo 1847. Al otro lado del esqueleto titánico, la isla de Marfil estaba rodeada por un mar de criaturas de pesadilla. La horda avanzaba, destrozando la jungla escarlata a su paso. La propia jungla también se movía. Las enredaderas vermellón se arrastraban y flores de color óxido florecían, liberando nubes de polen devorador de carne. Era como si todo el mundo hubiera cobrado vida para devorar a los humanos invasores. Mientras tanto, los humanos enfrentaban la marea de abominaciones con acero afilado y el poder destructivo de sus aspectos. Los guardianes de fuego eran hábiles y formidables. Su disciplina y moral eran impecables. Su cohesión y experiencia no tenían igual. Innumerables criaturas de pesadilla caían ante sus espadas, torrentes de sangre siendo absorbidos por el antiguo hueso. Y, sin embargo, estaban siendo empujados hacia atrás. Un grupo de 50 maestros curtidos en batalla era verdaderamente temible, pero la mayoría de las abominaciones que enfrentaban eran de un rango superior. Estas criaturas también eran las malditas crías de la tumba de dioses, donde los monstruos debían luchar y devorarse unos a otros para tener una pequeña oportunidad de sobrevivir. Aunque los habitantes de la superficie no eran los verdaderos horrores que cazaban en el crepúsculo de los grandes vacíos, eran increíblemente feroces, incluso en comparación con la locura de mente que solía afectar a todas las criaturas de pesadilla. Además, la horda era vasta. Ciertamente, los guardianes de fuego habían sido forjados y moldeados por la costa olvidada, por lo que enfrentar abominaciones más poderosas que ellos era más o menos su especialidad. Pero aún así, había una razón por la cual podían resistir. En realidad, dos. Una era la estrella cambiante del clan Llama Inmortal. La otra era el Señor de las Sombras. Había pasado mucho tiempo desde que Sunny había podido desatarse por completo. En ese momento, era como un huracán oscuro que se movía por el campo de batalla, rodeado por un vasto manto de sombras fluidas. No se molestaba en manifestar ninguna de sus corazas, usando solo sus manos y el odachi negro para cortar a las abominaciones. Por donde pasaba, los cuerpos cercenados caían al suelo. Sunny estaba usando la manifestación de sombras para controlar el área a su alrededor y el paso sombrío para moverse por ella, bailando entre las criaturas de pesadilla mientras su espada cosechaba sus vidas. Mientras empuñaba a serpiente como arma, su esencia se renovaba con cada vida que tomaba. Cuanto más rápido mataba abominaciones, más esencia recibía, y por lo tanto, podía quemar más. Y cuanto más esencia quemaba, más enemigos podía matar. Al alcanzar un peligroso equilibrio de esa manera, Sunny arrasaba en el campo de batalla como el epicentro de un vasto remolino de sangre, oscuridad y muerte. Por supuesto, no era fácil. Las criaturas de pesadilla corruptas caían fácilmente ante su espada, pero él también podía ser superado por ellas. Todo lo que se necesitaba era un solo error. Pero Sunny no cometía errores. A pesar de la velocidad asombrosa con la que se movía por el campo de batalla, a pesar de la complejidad abrumadora de navegarlo sin las limitaciones habituales del espacio lineal, y a pesar de la tarea ardua de mantener tanto la danza letal del acero como la tormenta fluida de sombras manifestadas. La mente de Sunny permanecía fría y clara, consciente de cada pequeño detalle a su alrededor y llena de una intención asesina despiadada. No permitía que el caos de la batalla o el embriagador hedor de la muerte lo arrastraran a un estado de frenesí. Por brutal y desenfrenada que pareciera su matanza, en realidad era el resultado de un cálculo preciso y despiadado. No había emociones en su corazón, ni distracción en su mente, solo claridad y voluntad. La voluntad de ver a sus enemigos muertos. Nepis estaba luchando en el otro lado de la isla de Marfil. Sunny no podía verla, pero podía sentir su presencia a través del movimiento de las sombras. En el mundo de las sombras, su presencia era tan vasta como la del sol. Había desatado un mar de llamas incandescentes, convirtiendo una franja del campo de batalla en un abrasador infierno. Las llamas se movían como si tuvieran una mente y un hambre propias, propagándose a través de la horda de criaturas de pesadilla como una plaga. Donde el poder de las llamas abrasadoras no era suficiente, su espada caía como un heraldo de final inevitable. Al mismo tiempo, estaba apoyando a los guardianes de fuego. Cuando uno de ellos resultaba herido, la suave radiancia de su alma lo sanaba. Cuando uno estaba a punto de ser tragado por la marea de abominaciones, ella estaba allí para prestarle el poder de su espada incandescente. Cassie también estaba participando en la batalla. Su presencia invisible era sutil, pero jugaba un papel fundamental. No estaba presente en el campo de batalla y ninguna criatura de pesadilla caía bajo su espada. Sin embargo, servía como conexión entre Sunny, Nepis y los guardianes de fuego. Era consciente de todo y los guiaba a todos, ayudándolos a luchar como si fueran un solo ser. También podía compartir los rasgos de las abominaciones con ellos, haciendo que la tarea de sobrevivir al terrible asalto fuera mucho más fácil. Gracias a ella, Nepis sabía cuando uno de los suyos necesitaba apoyo. Los guardianes de fuego sabían cuándo avanzar y cuándo retroceder. Sunny sabía dónde estaban los enemigos más peligrosos y en qué dirección tenía que moverse. Nepis estaba al mando, pero Cassie se aseguraba de que la comandante tuviera toda la información necesaria para tomar buenas decisiones. Sunny nunca había visto a los guardianes de fuego luchar en una batalla de tal magnitud, y ahora que los veía, estaba impresionado en silencio. Conocía a muchos que eran más poderosos que ellos, y a unos pocos que eran más hábiles.
Pero le costaba pensar en otro grupo de guerreros capaces de mostrar este nivel de cohesión, conciencia de combate y efectividad en una batalla. Dicho eso, aún no era suficiente. No importaba cuán hábiles y valientes fueran los guardianes de fuego, o cuán absurdamente poderosos se hubieran vuelto el Inepis. Al final del día, seguían luchando contra probabilidades imposibles. Simplemente había demasiadas criaturas de pesadilla, y cada una de esas criaturas de pesadilla era demasiado poderosa. Enviar 50 maestros y 3 santos para enfrentarse a una zona de muerte completa era una tarea suicida. Ni siquiera podían retirarse, porque estaban rodeados por todos lados. Sin embargo, esta vez, el clan Valor no había enviado a Nepis a la batalla con la esperanza de que muriera. Esta vez, necesitaban desesperadamente que sobreviviera, al menos por un tiempo. Capítulo 1848. Sunny lo sintió antes de verlo. Un cambio invisible pero innegable se extendió por el campo de batalla. Él no fue afectado, pero los guardianes de fuego ciertamente lo fueron. No se volvieron más fuertes, ni sus espadas más afiladas. Y sin embargo, de repente, más criaturas de pesadilla caían bajo sus hojas. Más sangre fluía hacia el suelo, pero menos de ella pertenecía a humanos. Observando el inexplicable cambio a través de su sentido de las sombras, Sunny no pudo evitar sentir una profunda confusión. No había razón aparente para el repentino cambio en el ritmo de la batalla, pero sin duda había cambiado. Sin otra explicación, estuvo tentado a pensar que se trataba de suerte. Pero había algo más profundo en juego. Continuó la matanza desenfrenada, defendiendo un lado de la isla de Marfil. Al mismo tiempo, estaba de pie sobre el pasto de la isla, cerca del maravilloso mímico, observando la batalla junto a Aiko. Esa encarnación suya trataba de entender lo que estaba ocurriendo. Casi un minuto entero pasó antes de que sus ojos se entrecerraran de repente. Sunny exhaló lentamente. Ya, veo. Los guardianes de fuego no tenían suerte. No se habían vuelto más fuertes, ni sus armas más afiladas. Simplemente estaban luchando mejor. Su ya impresionante coordinación había mejorado, alcanzando un nivel de perfección casi inhumano, y su sentido de combate parecía haberse agudizado aún más. Era como si estuvieran poseídos por un espíritu de guerra y hubieran recibido su bendición. Había visto algo similar antes, aunque de una manera menos pronunciada. Fue durante la batalla del Cráneo Negro. En aquel entonces, Morgan había armado a sus soldados con espadas encantadas forjadas por su padre. Al blandir esas espadas, los guerreros de valor mostraron un extraño nivel de cohesión, como si todo su ejército fuera un solo ser letal y vasto. En aquel momento, Sunny había supuesto que las espadas servían como conductos de la autoridad de Anvil, como vasijas de su voluntad, y por lo tanto, de su dominio. Y ahora, su dominio se había extendido a la tumba de dioses. Después de todo, esa era la razón por la cual la isla de Marfil era tan importante para el plan de valor de subyugar esta tierra maldita y ganar la guerra. Toda la guerra era, en esencia, una carrera por conquistar ciudadelas locales y permitir que los soberanos expresaran su poder aquí. Al final de todo, el Supremo que controlara más ciudadelas en la tumba de dioses, y por lo tanto pudiera manifestar su dominio de manera más profunda, tendría una gran ventaja en la batalla contra el enemigo. La reina de los gusanos seguía impotente en esta tierra terrible, ya que no había nada que invocara su autoridad aquí. Pero el clan Valor tenía a Nepis, y también su ciudadela voladora, y por eso habían tolerado la desafiante negativa de Sunny a entregarles el templo sin nombre, y por eso ya estaban ganando. Porque, a diferencia de Kizón, Anvil ya podía expresar su poder en la tumba de dioses. Y lo estaba expresando ahora. Ya se había extendido por la vasta área alrededor de la isla de Marfil, y se había arraigado en el antiguo hueso, bajo el cielo nublado, empoderando a sus súbditos. Por eso los guardianes de fuego eran de repente más efectivos en la lucha contra las criaturas de pesadilla. Y por eso el ejército de la espada tendría muchos menos problemas para entrar en la jungla escarlata. El lugar donde aterrizó la isla de Marfil había sido elegido cuidadosamente para asegurarse de que la autoridad del rey cubriera el avance del ejército. Pero eso no era todo. Sunny se estremeció, abrumado de repente por una presencia fría. Al darse la vuelta, miró hacia arriba, hacia el balcón de la torre de marfil. No puede ser. Allí, una figura alta con armadura oscura se erguía, una capa vermellón ondeando al viento. Una corona de acero opaco descansaba en su cabeza. El rey de las espadas había llegado a la tumba de dioses. Entonces, el mundo fue consumido por una tormenta escarlata. Incontables chispas envolvieron la isla de Marfil y el cielo sobre ella, girando como un huracán de luz escarlata. Había tantas que parecía como si el mundo entero de repente se hubiera desaturado de todos los colores, excepto el rojo. Luego, las chispas se formaron en un mar de espadas susurrantes. Un río interminable de ellas llenó el cielo, moviéndose en extraños y hipnóticos patrones. Hipnotizado por la vista y ahogándose en sus sombras, Sunny casi olvidó la figura del hombre que estaba en el balcón de la torre de marfil. El hombre no se movió, pero su fría mirada cayó sobre la horda de criaturas de pesadilla abajo. En el siguiente instante, la nube de espadas explotó en un granizo letal. Incontables espadas llovieron, haciendo que la llanura de hueso temblara. Abajo, el avatar de Sunny bajó el odachi negro y se congeló. Era un sentimiento aterrador, ver cómo el cielo de acero caía sobre él, brillando con innumerables puntas afiladas.
Sin embargo, no tenía por qué sentir miedo. Aunque parecía que la lluvia de espadas iba a destruir todo en la superficie del antiguo hueso, ninguna de las hojas caídas lo golpeó. En su lugar, cosecharon una terrible cantidad de vidas, perforando a todas las criaturas de pesadilla a la vista. En solo unos momentos, la horda fue devastada. Numerosas abominaciones fueron violentamente atravesadas por las espadas voladoras, mientras que aquellas que sobrevivieron al primer ataque estaban ensangrentadas o petrificadas, demasiado lentas para escapar de su destino inevitable. Ninguno de los guardianes de fuego había recibido ni un rasguño, a pesar de que muchos de ellos ahora estaban rodeados por un bosque de espadas. Las espadas no dejaron de moverse. Más de ellas llovían desde arriba, y aquellas que ya estaban empalando a las criaturas de pesadilla se liberaron de la carne sangrante, elevándose al aire y girando para apuntar a nuevas presas. De pie en el mar de sangre, Sunny se giró y miró hacia el balcón distante. Debería haberse sentido eufórico porque, ostensiblemente, la batalla había terminado. Pero en su lugar, todo lo que sintió fue una fría sensación de inquietud. Sunny sabía que, pronto, él sería el objetivo de esas espadas voladoras. ¿Y qué importa? Es solo un soberano. Por primera vez, esas palabras no trajeron consigo ningún alivio. Bajando la mirada, fijó la vista en el horizonte. Allí, a lo lejos, las primeras banderas Vermellón aparecieron en la distancia. El ejército de la espada había cruzado hacia la clavícula de la deidad muerta. Lo escuchaste en Adema Audionovelas, se agradecen donaciones y apoyo. Link en la descripción.